Vamos a iniciar entonces nuestra clase del día de hoy. Vamos a empezar hablando algunos asuntos que son muy importantes. Eh, Chicos, yo sé que algunos de ustedes que se están conectando son participantes porque no se alcanzaron a matricular. Quisiera saber si aquí hay alguno que esté en ese caso, que no se alcanzaron a matricular. De pronto, por alguna razón, no entregaron documentos o no tenían actualizada la información en Sena Sofía. Quiero saber si hay alguno aquí con esa condición. No, listo. Eh, bueno, no, si no contestan es porque no hay ninguno con esa situación o no se han conectado todavía. Bueno, es muy importante, chicos, definirles que si alguno de las personas que está en el curso que no se pudo matricular, pero tiene todas las asistencias y todas las evidencias y las puede enviar, entonces se podría matricular en un curso que vamos a iniciar próximamente. A quien le interese certificarse, pues a quien no, seguramente no lo tiene que hacer, pero a quien le interese para que le cuenten a la gente. Si tienen las evidencias y si tienen las asistencias, entonces podría enviar sus documentos, su cédula de ciudadanía por lado y lado y la actualización en Sena Sofía para poderlo certificar. Sería pues como algo interesante para que no vayan a sentir que su tiempo pues estuvo perdido aquí. Listo. Profe, una pregunta. Claro, dale. ¿Y tocaría volver a hacer el curso? No, ¿por qué? No, no, no. Por eso les estoy diciendo, eh, si envían las evidencias y las asistencias, simplemente los vamos a matricular en un curso que próximamente va a iniciar, se van a matricular para poderles generar el certificado Ah, de bueno. esta actividad. Listo. Sofía ya está certificada. Sí, profe, yo Sí. ya lo tengo, pero pues era una pregunta por si acaso. No, no hay que volverlo a hacer, simplemente es para que envíen las evidencias y con las asistencias que aquí tenemos, entonces seguramente se puede cruzar la información. Listo. Bueno, una pregunta técnica, por favor, que alguien me conteste. Si hablan español, pues, porque es que ya estoy creyendo que es que son de otro país y no saben español, entonces por eso no contestan. Eh, Chicos, ¿ustedes ya vieron escalado, manual y sistematizado de alguna manera con algún programa? Sí, señor. Vimos con y no, Illustrator no es sino Audaces, profe. Pero si le soy Listo, sincera, no me acuerdo bien. listo. Es muy gracias por la respuesta y es muy importante que eso sea claro para ustedes porque, vuelvo y les repito, lo que van a ir a hacer a una empresa cuando salgan, eh, digamos que la tarea más grande va a ser relacionada con el patronaje, con el escalado. Yo diría que por ahí el 80% de sus actividades van a tener que ver con el patronaje. Y es también importante que ustedes sepan entonces cómo se hace el escalado o cómo se revisa o cómo se controla o cómo se manda a plotear o cómo se imprime para poder hacer las revisiones del caso, pues cuando ya estamos en una empresa. Entonces, chicos, es muy importante que ustedes también ya lo tengan claro. En las empresas de ahora, en la gran mayoría, por pequeña que sea, tienen sistemas de alguna cosa, justamente porque queremos tener mayor productividad y generar mayores beneficios para la empresa. Entonces, chicos, cuando vayan a algún departamento de diseño, seguramente van a encontrar algún sistema de estos de patronaje y diseño. Entonces,
para que lo tengan pendiente. El sistema de trabajo es muy parecido, pero digamos que el resultado se verá de acuerdo como al tipo de programa que tengan, al tipo de desarrollo de patrones, de escalado, de trazo, de autotrazo y todo eso va amarrado. Entonces, para que sepan que es de vital importancia. Por ejemplo, esta semana también, algunos de los chicos que les hicieron la entrevista, de una vez, algunos lo pusieron a escalar manual, o sea, por geometría, con escuadras y con lápices. Y después lo pusieron a que hiciera el mismo escalado sistematizado. Le plotearon la muestra que estaba haciendo y luego la midieron y controlaron efectivamente el escalado de las piezas. Entonces, bueno, afortunadamente pues esta persona pasó el proceso y ya ahora está pues como conectada con una empresa grande de acá de la ciudad de Medellín, una empresa que hace brasieres que se llama Javi, Brasieres Javi. Entonces, chicos, nada extraño que cuando lleguen a una empresa les toque empezar a hacer este tipo de labores dentro del departamento de diseño. Listo, muy bien. El día de ayer, entonces, les estuve enviando un material para que ustedes fueran leyendo o fueran mirando. Y este material tiene que ver con el patronaje y tiene que ver con todas las actividades que debemos manejar y administrar a la hora de ir a hacer solamente el escalado. Entonces, es realmente, realmente bueno que ustedes conozcan el sistema. Vamos entonces a mirar de una manera rápida esa presentación, no todas, sino como lo más importante, para que ustedes tengan en la cabeza qué es lo que van a hacer. Y vamos a hacer algunas preguntas. Favor responder, así sea que no sepan. Favor responder, no sabemos, no lo hicimos, no tenemos, para poder hacer como la clase normal y poder hacer los temas como que son, digamos, en secuencia para poder hacer nuestro escalado en el sistema. Muy Profe, bien. usted no me envió eso a mí. Qué pena No, molestarlo otra vez. pero Sofía, ¿cómo que no? Espéreme, pues Me de envió, aquí, me envió los videos, profe, ¿son esos? listo, no, los videos, no, es un material. Ya mismo aquí en su presencia, mire pues, con la presencia de todos los que están, Sofía Castro del Sena en Chía, le vamos a enviar un documento que se llama Escalado Optitex del 2025. Le voy a enviar también este pantalón que ya se los envié, pero para que lo tengan ahí, le voy a enviar una blusa. Blusa básica talla 8 y le voy a enviar dos normas de escalado que ya tenemos hechas. Hola, profe, tengo una pregunta. Dígame, Es que la clase pasada yo no pude asistir porque es que estaba comprando las telas para lo del proyecto, pero ¿será que yo te puedo mandar? O sea, yo vi ya los videos de YouTube para adelantarme en la clase y te puedo mandar la evidencia.
Sí, claro, claro, claro que sí. Desde que envíe la evidencia no hay ningún problema con esa situación. Ya la, si tienen una incapacidad o alguna cosa, ya eso tiene que ver es como con el centro de formación. Listo. Muy bien, pero no hay problema en que envíe la evidencia, en que organice. Sí, sí, señor, es que yo vi los videos en YouTube para adelantar. Claro que sí, no hay ningún problema. Vale, Muy profe. bien, jóvenes. Claro que sí, con gusto. Bueno, yo entonces voy a empezar aquí por compartir la pantalla y yo quiero que me digan si están viendo ya una presentación que les envié. Quiero que me digan si están viendo ya la presentación. Sí, señor. Muy bien. Bueno, jovencitos, entonces yo quisiera empezar por preguntarles, los que ya hicieron el escalado manual o digital, quiero que me cuenten cuál es el proceso para hacer un escalado, de dónde traigo la información y cómo hago para saber lo que hay que hacer. Alguien que me cuente. De la tabla de medidas, la diferencia de tallas que van teniendo. La diferencia de tallas, ¿en qué? En contornos. Listo. ¿Y cómo es el proceso entonces para yo, antes de escalar, cómo es el proceso que ustedes tienen para poder llegar a la información y poder hacer el escalado? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué hacen? ¿Se tiene que aumentar? Bueno, puede ser aumentar, pero también puede ser disminuir, ¿cierto? Reducir, sí. Se tiene Sí, que analizar la tabla para saber cuánto se tiene que aumentar por cada talla. Pero también correcto, existe muy la bien. ruptura, creo yo. Tiene Sí, que mirar también, dónde está la ruptura de tallas. correcto, también. Muy bien, chicos, es como para orientarnos a ver cómo nos vamos con la información para no tener que repetir muchas cosas, sino ir como a lo que más nos interesa el día de hoy, que seguramente lo van a coger muy rápido. Miren, entonces esta es una presentación que ya ustedes la tienen y la pueden leer, la pueden analizar con más tiempo. Miren, muchachos, una cosa muy importante es definir muy bien lo que es el escalado, porque esto es fundamental. De esto van a vivir ustedes y de esto van a tener que demostrar sus habilidades en las empresas. Entonces, el escalado bien definido será darle proporción a los moldes que componen un patrón industrial. Listo, porque si nosotros hablamos de un patrón industrial, estamos hablando de que viene de un cuadro de tallas que se estableció por estadística, distinto a una prenda de modistería o distinto a una prenda de sastrería. Y que este sistema de patronaje industrial trae la información de un lugar que se llama cuadro de tallas, que ese cuadro de tallas está hecho por regiones o por ciudades o por lo que quieran, y que no es lo mismo un cuadro de tallas de un país a un cuadro de tallas de otro país. De hecho, nosotros tuvimos que empezar a hacer nuestro cuadro de tallas porque la ropa que nos traían, digamos, de Europa o de Estados Unidos era muy distinta a las tallas, por ejemplo, que usábamos en Colombia. Entonces tuvimos que empezar a hacer un cuadro de tallas. Que esos cuadros de tallas simplemente sirven para orientarnos sobre las medidas de las proporciones de los cuerpos y que esas medidas se deben estar reflejando en las prendas y no porque uno sea más alto, uno más bajito, uno más gordito, más flaquito, las prendas le deben quedar irregulares, no, las prendas le deben quedar muy buenas a cada contexto de cuerpo. Otra cosa muy importante es que a partir de las medidas seleccionadas en el cuerpo, debemos hacer unas operaciones matemáticas que nos van a ayudar a definir cuántos son los incrementos o los decrementos que vamos a utilizar en un cuadro para el escalado.
También hay que definir que existen unos cuadros de tallas que son hechos por contornos o por semicontornos y que nosotros como desarrolladores debemos aprender a diferenciarlos, porque de eso depende que las proporciones del escalado nos queden buenas o nos queden malas. Y una cosa final es que siempre antes de escalar yo debo hacer una norma de escalado, porque en la norma de escalado me doy cuenta cómo la marca para la que yo trabajo o cómo la empresa para la que yo trabajo maneja las proporciones y cómo es que las prendas van a salir finalmente al mercado. Entonces eso es fundamental, porque nosotros como desarrolladores no nos podemos poner a inventar el escalado de una manera un día y el escalado de otra manera en otro día, o el escalado de una colección con unos incrementos y de otra colección con otros incrementos, porque esas son tareas de diseño. El cambiar la silueta de las prendas es de diseño y el trabajo de las proporciones es de nosotros que manejamos toda la parte técnica. Muy bien, entonces, esto como recuerdan ustedes, este es un escalado que está hecho de manera manual y que nos enseñaron a trabajar con la geometría. Entonces, si no estoy mal, yo en geometría, en el escalado geométrico, voy a tomar un básico, este corpiño, y a ese básico le voy a hacer un análisis sobre los puntos donde voy a escalar. La línea del pecho, la línea de la mitad de sisa o la tercera parte de la sisa, el largo, la cintura, donde sea. Pero yo debo entonces entender que debo escuadrar por la línea del centro del molde y que esa escuadra le doy los límites más grandes de la talla más grande y los límites de las tallas más pequeñas, que de esos límites yo voy a levantar unas líneas que me van a servir a mí para hacer las diagonales donde luego termino el escalado. Eso es seguramente lo que están ustedes ya sabiendo hacer, que algunos escalados no se pueden hacer completos hacia un lado, sino que deben ser partidos. Por ejemplo, esta muestra que vemos aquí tiene un escalado en la mitad del molde y otro escalado al otro lado del molde. ¿Por qué? Porque seguramente quien desarrolló esta prenda definió que esta línea pasa por el busto y que la separación de busto me obliga a que yo haga medio escalado a un lado y medio al otro. ¿Para qué? Para que el busto siempre esté por la línea de la costura. Aquí, por ejemplo, entonces vemos que este es un pantalón que ya está escalado, al que le dimos por la cintura unas medidas que en la altura de cadera se está variando la altura de cadera, como dice el cuadro de tallas, y que, por ejemplo, en el largo, yo le estoy dando un largo que seguramente le pertenece a mi marca o a mi talla. Y aquí vemos que también estamos haciendo un escalado en una moldería a mitad de escala, que también es muy usual que lo hagamos en las empresas en Colombia para poder saber cómo nos van a quedar las prendas. Aquí tenemos un escalado entonces digital, seguramente ya ustedes lo reconocen. Tenemos entonces las distintas tallas y los distintos movimientos que se le hizo a la talla para poder que se acomode a las medidas que tuvimos del plano cartesiano, del cuadro de tallas y en el cuadro cartesiano la aplicación que le hicimos a esto. Aquí tenemos entonces la fisonomía de un escalado, las piezas básicas que no tienen ningún escalado y aquí tenemos las mismas piezas ya con los incrementos y con los decrementos de acuerdo al cuadro de tallas. Básicamente, esto es lo que hacemos siempre que vamos a tener el escalado. Muy bien. Yo ahorita les pregunté por los pasos para poder realizar un escalado bien hecho. Para hacerlo pues a la carrera o para hacer el trabajo, digamos, a los machetazos, tiempo sobra. Pero como nosotros somos profesionales, eso esperan en una empresa de nosotros, de nuestras actividades, que hagamos las cosas como deben hacerse. Entonces, en los pasos tenemos estos que son muy claros. Uno, determinar la prenda que vamos a escalar. Si es una prenda superior o inferior.
si es una prenda interior, si es una prenda masculina, femenina, infantil, junior, interior, una prenda que tiene algún tipo de contexto específico, alguna actividad específica o algo que debamos saber antes del proceso de escalado. Recuerden que los cuadros de tallas son diferentes por género y por tipo de prendas que vamos a utilizar, entonces hay que tenerlos muy actualizados. 2, que hay que revisar los patrones y esa revisión implica muchos elementos, por ejemplo, la industrialización. ¿Cuántas piezas por talla? La orientación del aplomo. Es un aplomo que puede tener ¿cuántas direcciones? Una dirección, 2 direcciones, 3. El tipo de tela. ¿Son telas que tienen pelo o son telas que tienen brillo? ¿O son telas que simplemente necesitan de algún tipo de holgura para poderlas cortar? Necesitamos también saber medidas y puntos de escalado, porque esas definiciones las tenemos que hacer nosotros. En una prenda superior, ¿cuáles son los puntos a escalar? Porque eso lo podemos definir. Entonces yo puedo entender que voy a escalar la línea del busto, la línea de pecho, la mitad de la sisa, el ancho de espalda, la unión de sisa con espalda, la unión del hombro, por ejemplo, con el escote, los bajos y cuánto hay que aplicar en cada uno de ellos. Definir el cuadro de tallas con sus incrementos, y aquí es donde se vuelve importante el entender que si yo tengo un cuadro de tallas por medidas de contorno, ¿cómo hago la división por piezas para poder saber cuánto le aplico a ese escalado? Y si yo tengo un cuadro de tallas por mitad de información, o sea, por el semicontorno o por el semiperímetro, pues entender cómo hago también la división para obtener esos incrementos o esos decrementos. Una cosa muy importante que yo no sé por qué ya no se hace o no la hacen en muchos lugares o en muchas empresas es hacer una norma de escalado, cuando eso es fundamental para poder entender cómo es que un básico está creciendo para las distintas tallas. Una norma de escalado simplemente es un plano donde yo estoy diciendo, en esta empresa y en esta marca, los incrementos se manejan de esta manera. Y resulta que eso es un documento que tiene que estar oficializado para todas las oficinas que intervienen en el proceso de producción. Mucho más cuando las empresas y las marcas están certificadas por el ICUNET, por el ICONTEC, por la ISO 9000, por todas esos entes que regulan para poder tener una prenda que sea muy fiel a las necesidades y a toda la información técnica que tienen las fichas técnicas. Y aplicar los incrementos según la técnica apropiada. Recuerden que hay muchos tipos de escalados y que yo debo saber cómo los incremento a partir del tipo de técnica. Recuerden que hay escalados que se hacen por foco de proyección, donde yo tengo que encontrar las alturas máximas de las tallas. O hay unos escalados que se hacen con el pantógrafo. O hay escalados que se hacen simplemente por incrementos preestablecidos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos saber. Muy bien. Cuadros de tallas, lo que estaban diciendo ustedes ahorita. Cuadro de tallas. Entender cómo las tallas tienen una relación entre la expresión que tienen y lo que representan en tamaño. Entonces, por ejemplo, para el SENA, en este cuadro de tallas, la identificación es esta. La talla 6 equivale a una XS, la talla 8 equivale a una S, la talla 10 a una M, la 12 a una L y así sucesivamente. Que estas informaciones dependen, pero dependen de lo que cada marca o cada empresa quiera definir, porque no podemos pretender que los cuadros de talla sean iguales en todas las marcas.
Y seguramente les ha pasado, compran una prenda talla 8 en un lugar y después la piden talla 10 en otro y no les sirve o les queda diferente, porque las medidas pueden cambiar, cada empresa, cada talla es, digamos, independiente en seleccionar cómo va a manejar sus propias informaciones. Colombia no tiene ninguna regulación con ese respecto de las tallas y de los escalados. Es cada marca la que tiene pues como todo su informe y maneja todo como quiere, ¿no? Muy bien. Cuadro de tallas por semicontorno. ¿Cómo sabemos eso? Miren, porque si yo me vengo aquí a mirar toras máximo, que es lo mismo que contorno de busto, yo voy a ver que es la parte más abultada de una persona adulta. Y yo voy a decir en la talla 6, 40 centímetros, mire que esta es la unidad de medida centímetros, 40 centímetros, imposible, 40 centímetros de busto en una talla 6, pues tal vez en una talla 6 de niño, de infantil. Entonces eso es lo que yo debo entender. Cuando un cuadro de tallas es semicontorno y cuando es contorno. Entonces yo empiezo a analizar, miren, cadera de la talla 10, 48, imposible. ¿Cómo va a medir una cadera 48? ¿Cierto? Entonces eso es lo que yo analizo para poder saber cómo manejo esta información. Otro, ya lo dijeron ustedes, ¿cómo analizo yo entre talla y talla cada una de las posiciones de la medida? Miren, tórax máximo es una posición, es un lugar del cuerpo. ¿Cómo se va moviendo entre talla y talla? Aquí, 40 a 42, la diferencia son 2. De 42 a 44, la diferencia son 2. De 44 a 46, la diferencia son 2. Entonces, miren que aquí en este cuadro de tallas todo está hecho por semicontornos y ya nos dieron la diferencia de semicontornos. Ahora, yo debiera aplicar esta información al manejo de mi escalado. Y ya, pero ya todo eso ustedes lo saben hacer. Simplemente era como para que recordaran que estos semicontornos yo los debo dividir de acuerdo al número de piezas donde voy a escalar. Entonces, cuadro de talla por semicontorno, que es muy normal que lo encontremos así. Y otra cosa que es bien importante de recordar es que los cuadros de tallas por semicontorno tienen un trazo especial para los semicontornos, entonces nunca van a revolver la medida del contorno completo con el semicontorno. Todos los trazos que encontremos en esos textos o en esa manera de elaborar patrones van a depender de esto. Mitad de cadera. Entonces la mitad de cadera es la mitad de esta cadera que hay aquí, no la mitad total según si fuera en el contorno. Muy bien. Aquí tenemos otro cuadro de tallas del SENA, donde tenemos el otro caso. Medidas diferentes con contornos diferentes. Mira, aquí sí dice contorno de busto o de tórax máximo. Y miren la talla 6, dice 84. La mitad sería 42. Y recuerden en la talla 6 de este, tórax máximo es 40, o sea que es más pequeño. ¿Qué quiere decir? Que cada manera de trazar, cada empresa, cada talla tiene distintas medidas y eso está bien. No vamos a decir, si yo voy a una empresa y veo que el cuadro de tallas es más grande o más chiquito, yo no voy a decir que está malo. No puede estar malo porque la gente construye sus cuadros de tallas de acuerdo a sus necesidades. Entonces, un cuadro de tallas por contornos y un cuadro de tallas por semicontorno. Listo. Adicionalmente, recordar lo que es un rompimiento, una ruptura, como decían ahorita. Miren, por ejemplo, acá en este cuadro de tallas del libro que tienen ustedes de interpretación de diseños. En la talla 6 tiene 84 centímetros de busto. En la talla 8 tiene 88. La diferencia son 4. De 88 a 92 la diferencia también es 4.
De 92 a 96 también hay diferencia 4. De 96 a 100 hay 4. Pero cuando llegamos a las tallas plus, o sea, las tallas grandes, miren lo que pasa. De 14 a 16 la diferencia ya creció 6 centímetros. Y de la 16 a la 18, 6 centímetros. O sea que tenemos cuadros de tallas normalizados con ruptura en las tallas plus. Eso lo tenemos que saber nosotros a la hora de ir a escalar para no ir a hacer trabajo por allá que después se nos pierda. Listo, entonces siempre vamos a mirar las diferencias entre las distintas tallas para poder determinar los incrementos. Y si hay rompimientos, como en este caso, ¿cómo los vamos a manejar? Cuadro de tallas masculino también es un cuadro de tallas de los que tiene el SENA. Entonces, semiperímetro, mire que aquí sí nos dijeron que estas medidas son semiperímetros. La mitad del perímetro, entonces perímetro de pecho, 42,5. Quiere decir que esta medida completa debe ser 85 y que esta es 90 y que esta es 95. Entonces, al final, la diferencia son 5 centímetros en pecho. Y lo mismo ocurre en la cintura, miren, de 36 a 38,5 hay 2,5. De 38,5 a 41 también hay 2,5. Y de 41 a 43,5 a 2,5. En semiperímetro quiere decir que todo es a la mitad. Listo. Muy bien. Aquí tenemos otro cuadro de tallas donde entendemos la misma situación. Semiperímetro, semiperímetro. Lo más común que nos ocurra cuando vamos a una empresa nueva es esto. No sabemos hacer los incrementos porque no sabemos definir el cuadro de tallas. Entonces, chicos, se les recomienda, antes de hacer cualquier proceso de escalado, entender muy bien qué es lo que dice ese cuadro de tallas y cuál es la información que contiene. Muy bien. Y para determinar los incrementos, ya entonces también habíamos hablado de eso. Entender la diferencia de los cuadros de tallas con respecto al número de piezas a escalar. Si yo tengo 4 piezas para escalar y, por ejemplo, los contornos están dados por contorno completo, miren que yo debo dividir por 4. Si son por semicontorno, la división debe ser por 2, de acuerdo a las piezas que vamos a tener. Dividir por 4 implica que yo tengo, por ejemplo, en una camisa, delantero de la derecha, delantero de la izquierda, espalda de la derecha, espalda de la izquierda, serían 4 piezas. Mientras que si el cuadro de tallas es por semicontorno, yo debo hacer la división por 2. Tendría un frente de la derecha y una espalda de la derecha, que sería la compañera. Entonces, esto es muy claro. Chicos, si tienen preguntas o hay que recordar algo, vayan diciendo para ir haciendo la explicación del caso, porque si no, nos vamos derechitos. Y esto es a lo que nos referimos con una norma de escalado. ¿Qué es una norma de escalado? Es un plano de la prenda que yo voy a escalar con la dirección, el vector, y la medida que vamos a aplicar en cada escalado para obtener distintas tallas. Dirección, esto hacia la derecha. Cantidad, 1. Para poder luego entender cómo es que crece esta información. Y esto también se lo tenemos que hacer conocer, por ejemplo, a la gente de calidad. Porque si yo voy a dar medidas terminadas o medidas de moldería para que hagan calidad, yo debo saber cómo deben interpretar los demás ese tipo de informaciones.
Entonces, norma de escalado es un plano de la prenda que voy a hacer donde voy a determinar cuáles son los puntos a escalar. Punto, la línea de la sisa. Dirección, a la derecha. Cantidad, 1. Y recuerden que todo esto tiene que ver con el plano cartesiano, porque si bien escalar de manera manual lo hacemos con los instrumentos de dibujo, llámese escuadra, llámese reglas, llámense cinta métrica, todo tiene que coincidir. ¿Para qué? Para que las medidas den en todas las piezas que componen un modelo. Es muy importante hacer la norma de escalado y tenerla en archivo. ¿Por qué? Porque muy posiblemente debemos pasar esta información a las personas que hacen otras operaciones dentro de la producción de prendas. Norma de escalado, háganla, dibújenla y ténganla ahí como información técnica. Y otra cosa que es muy importante que ustedes la clarifiquen. Los sistemas de tallas. Entonces hay distintos sistemas de tallas. Hay un sistema, por ejemplo, que es numérico. Nosotros en Colombia tenemos el sistema numérico par, donde las tallas corresponden a esto. Talla 6, 8, 10, 32, 34, 36. Numéricas pares. Porque también en el mundo, en otras empresas, otras marcas que son muy grandes, muy importantes, tienen numéricas impares. Entonces tenemos la talla 33 o la talla 35 o en femenino la talla 7, la talla 9. Entonces, chicos, no porque estemos en Colombia, tenemos que olvidarnos de todo lo que pasa afuera. Recuerden que ahora hay muchas empresas que están trabajando y nos utilizan como terceros. Entonces debemos comprender todo esto para poder dar buena respuesta al trabajo. Muy bien. Al sistema de las tallas con letras lo vamos a llamar alfa, porque utiliza letras. Pero acuérdense que esas letras tienen unas equivalencias. El XS, extra small, small, medium, large. Y que eso tiene una equivalencia a lo que nosotros manejamos aquí. Aproximadamente una XS es una talla 6. Una S será una talla 8 en femenino, una M será una 10 y así sucesivamente. Y tenemos algunos procesos con algunas tallas que las vamos a llamar alfanuméricas, porque están combinando letras con números. Normalmente esta información de tallas la vamos a tener en algunos tipos de prendas donde no nos vamos a comprometer, por ejemplo, con algunas medidas. Por ejemplo, talla 2XL. Entonces yo lo que debo defender aquí como marca es que esto es un rango. 2XL podría representar una cadera que tiene 120 centímetros de contorno, pero que esa cadera podría tener 121, 122, 123, 124, 125 centímetros. Miren que es un rango, pero que yo no digo un número específico para no comprometerme con nadie. 3XL, un busto 3XL, listo, que tenga 115 de contorno y copa D o doble D. Eso es súper grande. Pero entonces no nos comprometemos con la medida para que la gente no crea que le estamos diciendo gorda, gordita, gordota, nada. Simplemente 2XL es un rango de medidas y la persona que quepa ahí, pues seguramente va a definirlo como su talla propia. Muy bien. Entonces es también interesante que ustedes recuerden que toda esta información la podemos poner en el sistema o de manera manual de acuerdo a los incrementos que vamos a manejar desde el cuadro de tallas. Y que toda esta información, muchachos, ahora sí, para los sistemas, para Optitex, para Gerber, para Audaces o para cualquiera,
tiene que ver con el plano cartesiano. Y para la ubicación de ese plano cartesiano, voy a mirar acá, les voy a mostrar para que recuerden el plano cartesiano. Chicos, de ahora en adelante esta información es necesaria, 1, para digitalizar patrones, 2, para realizar patrones, 3, para desarrollar patrones, 4, para hacer escalados, 5, para hacer alteraciones de escalados y 6, para los trazos y los autotrazos. Entonces, chicos, el plano cartesiano se va a volver de ahora en adelante información de diario, casi que como su nombre, porque en los sistemas todo va a girar alrededor del plano cartesiano, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan muy clarito. ¿Listo? No lo vamos a olvidar. Van a hacer un plano cartesiano y lo van a poner en su pantalla. Porque luego es donde Pregunta, vamos a trabajar. Claro que sí, dale. siempre que se va, digamos, en un escalado, se va digamos, a disminuir, siempre es menos. A ver, digamos que en el escalado manual no vamos a tener esa situación, porque el escalado manual simplemente lo manejamos con la cinta métrica de acuerdo a la posición que yo tengo del molde. Pero en los sistemas, todo lo que va de 0 para abajo sí es negativo y todo lo que va de 0 a la izquierda es negativo, sea la posición que sea que yo tenga en el molde. Si yo tengo el molde de pie, los largos son negativos, pero si yo tengo mi moldería horizontalmente, los largos son positivos porque irán a este lado o serán negativos a esto. Entonces, yo te voy a responder que en los sistemas de patronaje, lo negativo o lo positivo dependerá de la posición que tenga el molde en la pantalla, porque lo que va a funcionar es el cuadro cartesiano. Ya le voy a mostrar para mayor claridad. ¿Listo? Muy bien. Ok, gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Muy bien, jovencitos. Entonces, la presentación es mucho más larga. Yo quiero que ustedes la tengan para que la revisen, la lean y clarifiquen algunas informaciones. Y les quiero mostrar aquí abajo al final una cosa que es bien importante para poder que lo tengan claro. En caso de que hagamos un escalado y no lo puedan visualizar, la tecla para verlo es F4 y ya lo vamos a hacer de esa manera. Y que yo también puedo copiar y pegar todo lo que hago de escalado. Listo, para que no se vayan entonces a perder luego con la información. Chicos, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, las pueden hacer y si no, vamos a pasar a la parte práctica de cómo es que aquí vamos a hacer los escalados en algunos tipos de prendas para que ustedes también los hagan y los tengan como evidencia. Recuerden que hay que mandarla la próxima semana para que podamos evaluarles su curso antes del 19. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta, entonces vamos a pasar a la parte ya técnica. Muy bien, chicos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer nuestra falda. Entonces ya la tenían, yo se las había enviado por allá. Van a abrir la falda para que hagamos ese escalado que es el más fácil de todos. Listo, entonces yo voy a poner mi molde tal cual como lo tienen ustedes y para poderles explicar cómo es que esto funciona.
Muy bien. Este es el molde de falda que ustedes deben tener en este momento. Un trasero, un delantero y no más. Profe, es el de falda talla 8. Sí, el de falda talla 8 que hicimos hace tiempo. Y les voy a enviar aquí, estoy haciendo a la mano una información para que ustedes la tengan de la norma de escalado de la falda para que la tengamos y la podamos todos ir haciendo. Muy bien. Chicos, yo creo que ya les llegó y se la voy a enviar a la niña Sofía, porque ella dice que no le enviamos nunca la información. Sofía Castro, ¿le llegó la información? Sí, profe, ay, no lo diga de mala manera, profe, que mi mamá se No, piensa que yo no hago la tarea. en serio, la mamá está oyéndonos. No, Sí, profe, imagínese. señora mamá de Sofía, esta niña es muy aplicada, sino que ella siempre me dice, usted no me mandó la información a mí, usted no me envió el módulo, ¿no? Entonces, para que no haya enredos. ¿Sí vio, Sofía? La Gracias, profe. acusamos. Muy bien, Aquí me jovencitos. sapean. Muy bien. Bueno, muchachos, vamos entonces a empezar a trabajar con esta información que ya tenemos. Miren, tenemos el molde básico, un delantero. Tenemos el posterior básico. Tenemos un cuadro de tallas que vamos a trabajar el día de hoy con esta falda. Miren, aquí lo escribimos. Vamos a hacer la talla 6, 8, 10, 12 y 14. Y aquí tenemos que la talla 8 es la base. Miren que aquí hay una información adicional. 8 y tiene la B. Quiere decir que la talla básica es la 8. Chicos, para escalar yo puedo tener cualquier base, una talla grande, una talla mediana, una talla chiquita. Porque yo he escuchado que a muchos de ustedes les dicen, para escalar el básico tiene que ser la talla 8, tiene que ser una talla chiquita, tiene que ser una talla no sé cómo. No, chicos, el escalado proviene de un básico, sea grande, mediano o pequeño. Y los básicos entonces nos van a servir para poder iniciar ese proceso de escalado. Entonces, tenemos como base la talla 8 y tenemos tallas chiquitas como la 6 y tallas grandes como la 10, 12 y 14. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, profe, es que te iba a hacer una pregunta. ¿Tú modificaste algo en el posterior de la falda? Es que a mí me sale Eh, más recta que la tuya. La tuya sale como un tris inclinada. Sale como medio inclinada para este lado. Sí, la tuya, la mía no, la mía sale totalmente recta. No hay ningún problema. Es porque yo le hice un ajuste a plomo y lo enderecé. ¿Cómo vamos a hacer eso? Miren, por ejemplo, si yo tengo, es que yo tenía mi aplomo como así, ligeramente inclinado. Y tenía mi aplomo así, más o menos. Yo quería aplomar completamente. Entonces lo que hice fue, con la tecla del aplomo que ya les he mostrado, le dije que me hiciera el aplomo por el centro posterior. Mire que me lo enderezó. Y luego le dije Shift y la tecla del aplomo para que me lo enderece. Y luego ya la giré para que me quedara acá. Listo, eso fue todo lo que hice. Ah, Para ok. que se les vea igual. Yo creo que solamente con que le des Shift y esa tecla, la del aplomo, van a corregir esa parte que tenemos como desviada ahí. Profe, qué pena, ¿me puedes recordar cuál era la de aplomo?
¿Qué La tecla, claro, ya mismo se las voy a enviar. Miren, normalmente es esta. Es la tecla que cierra los corchetes. Normalmente está al lado del Enter. Casi en todos los teclados es esa. Esa es la tecla del aplomo para que se la aprendan. ¿Listo? Listo, Muy profe. bien. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a empezar a hacer nuestro trabajo ya de escalado. Ya tenemos definidas las tallas en las que vamos a escalar. Vamos a proceder a hacer la primera parte de esa tarea. Lo que vamos a hacer es crear una tabla de tallas para que el sistema entienda cuántas tallas vamos a hacer. Listo, entonces crear la tabla de tallas es lo primero en este programa. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a venir a las carpetas de herramientas, mírenlas aquí arriba, y voy a decir escalado. Selecciono la de tabla de tallas y me debe abrir un cuadro como este. Entonces, para crear la tabla de tallas, voy a venir arriba a las carpetas, selecciono la de escalado y luego selecciono la primera opción que dice tabla de tallas. Ese es como el orden en que vamos a trabajar. Segundo, después de seleccionar tabla de tallas, bueno, un paréntesis aquí, chicos, toda esa información está escrita en la presentación. Entonces, si se les olvida, pueden ir consultando allí o para la hora de hacer alguna práctica o algo. Vamos a hacer la segunda parte. Base. Recuerden que mi base tiene talla. Mírenla aquí. Entonces yo debo cambiar esta palabra base por la talla que yo tengo. Entonces, ¿ahí qué voy a hacer? Voy a escribir 8 en este caso. Podría ser 10, 12, 14, lo que sea. O podría ser S, M, L, cualquiera. La base siempre debe tener su nombre propio. 8 en este caso. ¿Listo? 8. Bien. Jovencitos, ¿cuáles tallas son menores que la base? De acuerdo a este cuadro que nosotros vamos a usar hoy. ¿Cuáles son menores que la base? Las 6. Las Perfecto. 6. ¿Cuántas son? 6 y 4. Si quisiéramos poner 4 o 2, o por ejemplo en Estados Unidos que existe es que la talla 0, eso es una cosa pues como imposible de creer, pero existe la 0, pero nosotros no vamos a usar eso. En nuestro caso, en este específico, solo tenemos una talla menor que la base, que es la 6. ¿Listo? Chicos, las tallas menores que la base las vamos a hacer por insertar talla. Repito, las tallas menores que la base las vamos a hacer en insertar talla. Como es solo una, me sirve este uno que tengo aquí. Le digo insertar talla. Y miren que él lo acomodó aquí. Es una más pequeñita, entonces él me la organizó. Listo. Y las tallas mayores, que en este caso son 3, talla 10, talla 12, talla 14. Las vamos a hacer por agregar tallas. Entonces, las menores se hacen por insertar y las mayores se hacen por agregar, depende del número que sean. En este caso, mayores son 3. 1, 2, 3. Entonces, voy a venir acá en el cuadro de diálogo y le digo, son 3 tallas mayores.
y le digo agregar. Y miren que él me organizó el cuadro de tallas. Yo aquí ya debo tener en orden esta información. Revisemos. La talla 6, que es pequeña, está arriba. Sigue la 8, sigue la 10, sigue la 12 y la 14. Listo, tenemos nuestra tabla de tallas ya elaborada. Profe, Entonces, pregunta. y claro, dale. Es que lo hice y la talla 8 me quedó de última. La talla 8 y le quedó de última aquí abajo o aquí arriba. Abajo de todas. Listo, es porque insertó. Si nos quedó aquí abajo es porque a la hora de hacer de las tallas grandes no le dijimos agregar, sino insertar. Entonces él cambió el orden. Listo. Cuando eso pase, no hay problema. Simplemente van a buscar aquí, miren, borrar tallas o borrar todas las tallas, o si están en el demo, dice borrar todo. Simplemente le digo borrar todas las tallas y miren que él volvió a lo básico. Es importante esto, chicos, miren. Yo me paro en la base y le voy a decir nuevamente, una talla chiquita, menor que la base, insertar. 3 tallas mayores que la base, le voy a decir que son 3, pero en agregar. Listo. Ah, bueno, una cosa bien importante, chicos, es que deben verificar que estén parados en la base. Listo, porque puede ser que también nos cambie el orden. Si yo estoy parado en 6, no me doy cuenta y le digo mayores, pero son mayores que 6. Entonces él puede que me haga una cosa bien loca allí. Pero igual yo puedo borrar todo eso y volverlo a hacer. Listo, voy a agregar 3. Y ya me las agregó. 6, 8, 10, 12 y 14. Deben estar en ese orden descendente. Las pequeñas arriba y las grandes abajo. Listo. Esa es la tabla de tallas. No tiene más información. Simplemente nos pide una talla base, unas tallas menores que la base y unas tallas mayores que la base. Listo, ya no tenemos más que agregar ahí. Simplemente le voy a decir cerrar. Listo. Y ya vamos a proceder a hacer ese trabajo. Yo voy a poner aquí, Profe, señora, ¿no es como en Audaces que se pone en grosor cuánto se le va a dar a cada uno? no, Entonces, ¿para qué es lo de grosor? Que es uno, o sea, está tipo de línea de ladito grosor. ¿Para qué es ese grosor entonces, profe? escalado, tabla de Mm, tallas, sí, ahí dice aquí, grosor. Sí, ahí dice grosor. Al muy lado bien, de tipo aquí. de línea. Ujú. Miren, lo que pasa es que yo puedo tener lo siguiente. Normalmente esta parte no la vamos a modificar porque, por ejemplo, es si quieres que tus molderías en tipo de línea sea una línea seguida, una línea punteada o una línea quebrada. Normalmente para mejorar el trazo dejamos la línea continua, sólida. Listo. Y en grosor, nosotros tenemos distintos tipos de grosores de acuerdo a por dónde va a cortar la máquina. Ojo a esto. Aquí tendríamos que definir una información que le vamos a dar a una máquina automática, porque para nosotros el grosor, por ejemplo, implicaría lo siguiente. Voy a ampliar esta información acá. La moldería tiene un límite que se llama línea, esta negrita, pero yo tengo la parte de afuera del molde y la parte de adentro del molde. El grosor implica entonces que yo a la máquina cortadora le diga,
corte por la línea del centro, corte por la parte de afuera o corte por la parte de adentro. A eso se refiere ese dato que tenemos allí. No es como en Audaces que ahí ponemos la información, no. Nosotros la vamos a poner en el cuadro que va a salir a continuación. ¿Listo? No vamos a modificar, bueno, a no ser de que hagamos un molde que tenga la información, por ejemplo, 2 o 3, que implica que vaya a un lado o al otro de la cuchilla. Pero eso estamos hablando es de las máquinas automáticas. ¿Listo? Muy bien. Jovencitos, ya hicimos nuestro cuadro de tallas. Yo voy a abrir aquí la información que les acabé de enviar. Listo. Vamos a minimizar para poderla poner acá. Muy bien, chicos. Entonces ya tenemos esta norma de escalado que la hicimos con la información que sacamos del cuadro de tallas. Ya determinamos que en la línea de cintura vamos a escalar 1, que en la línea del tiro 0.6. ¿De dónde salió esto? En el cuadro de tallas dice semicontorno de cintura. En la talla 6, 40. Y en la talla 8, 42. Entonces ya hicimos la cuenta. La diferencia entre 40 y 42 son 2. ¿Dividido en cuántas piezas en esta? Un posterior, un delantero. 2 dividido 2 nos dio 1. Acuérdense que ya esas matemáticas pues las saben ustedes seguramente con más claridad. Y porque aquí en esta parte de la cintura o el tiro le pusimos la diferencia en el talle. ¿Por qué la pusimos la diferencia en el talle? Porque yo no quiero que mi escalado sea muy largo o que la falda quede muy larga aquí. Yo también podría definir escalar la altura de cadera de acuerdo a la diferencia de altura de cadera. Normalmente una altura de cadera femenina es de 1 centímetro. Yo podría darle esa medida aquí si quisiera. Pero en este caso seleccionamos la medida del tiro para que sea un poco más acorde con la parte superior. Listo, porque digamos que el talle afecta a la cintura, llega hasta la cintura. Por esa sencilla razón. Listo. Pero que puede haber otras maneras, claro que sí. ¿Que están malas? No podemos decir eso. ¿Que son distintas? Tal vez. Listo. Nunca vamos a decir, este escalado tan grande está malo, este escalado tan chiquito está malo. No, porque eso corresponde a los análisis que hacen las marcas. Entonces manejan sus escalados de una manera muy especial, de acuerdo a su público. Entonces, chicos, no vamos a pelear con los cuadros de tallas de nadie. Listo. Muy bien, chicos. Ya hicimos la tabla de tallas. Ya vamos a proceder a los incrementos. Listo. Lo primero que hay que hacer entonces es tocar un punto que vamos a escalar. Vamos a hacer primero este punto que es de la cintura a costado. Lo voy a activar. Miren que ya se activó. Y voy a presionar, a hundir, a apretar o como le quieran decir, el número 2. Miren que cuando yo presiono el número 2, me sale el cuadro de tallas. Listo. Y vamos a identificar acá dos cosas en el cuadro de tallas. Permítanme, yo muevo esto para poderles mostrar la información. Cuadro de tallas, tabla de tallas, punto seleccionado para escalar y vamos a proceder a escalar. Dijimos, escalado en estos sistemas es puro plano cartesiano y ese plano cartesiano va a funcionar
de acuerdo a cómo esté el molde en este momento. Miren, mi molde está vertical. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Lo que vaya a la derecha va a ser positivo en X. Positivo en X, positivo en X. Lo que vaya para abajo se va a volver negativo. Negativo en el ruedo, negativo, negativo. Porque sería diferente si yo tuviera mi molde en estas condiciones. Miren, acá. Los largos serían positivos y los anchos serían negativos o serían positivos. Entonces, chicos, eso nos lleva a tener muy en cuenta la posición de mi patrón y el incremento que yo tengo. Mucho cuidado. Vamos a empezar con el primero que dijimos, era la cintura acostado. Muy bien. Miren que el plano de detalle, el plano cartesiano, yo no lo tengo como una cruz, sino que aquí me lo están mostrando como la columna de las X, mírenla acá, y columna de las Y. Por eso yo debo definir si es positivo o negativo de acuerdo a la posición. Columna de las X, columna de las Y. Las tallas. Chicos, una pregunta. ¿Cuál es la talla mayor a la base en este caso? Talla mayor a la base. La 10. Perfecto. Porque es la talla que le sigue a la base. Nuestra base en este momento sería la 8. La mayor a la base sería la 10. Y vamos a aprender a trabajar con ese concepto. Siempre voy a poner los incrementos en la talla mayor a la base, cualquiera que sea. Siempre voy a escribir los incrementos en la talla mayor a la base, sea en X o sea en Y. Vamos a hacerlo más claro. Esto es más difícil escribirlo y contarlo que hacerlo. Vamos a escalar este 1. Este 1 es una X y va para la derecha, es positivo. Voy a buscar las X, miren, columna de las X en la talla mayor, el 10. Voy a borrar y voy a escribir mi dato. 1. Eso dice aquí. Y miren lo que voy a hacer. En la talla base voy a decir clic derecho. Igual. Y miren que aquí me salió. Voy a hacer una lupa. Miren, aquí me salió el escalado. Voy a hacer la Y, que es esta que está aquí. Va para arriba. Me paro en la columna de las Y. Miren que yo tengo que identificar cosas que ya debí haber visto por allá hace rato. La Y. Me dijeron, párese siempre en la talla mayor a la base. La mayor es 10. Voy a escribir 0.6. En la base voy a decir clic derecho. Igual. Listo. Miren cómo quedó. Ya escalé los dos puntos. Miren. 1 y 6 y aquí 1 y 6. Punto 6 en las Y. Miren, aquí están las Y. 1 en las X. Miren que aquí están las X. O sea que vamos bien con ese escalado. Vamos a hacer la cadera. Curva de cadera. 1 en X. Y es positivo porque va para la derecha según la posición de este molde. Voy a tocar el punto. Voy a seleccionar la columna de las X porque es unas X lo que voy a hacer. En la talla mayor, escribo el 1, clic derecho, igual, miren cómo quedó.
Muy Profe. bien. Señora, Es que mira que pongo, digamos, los números en la tabla y no quedan. Vuelve al 0. ¿lo pusiste en dónde? Aquí. Sí, Por ejemplo, voy a hacerlo. Este es en X, listo. Lo pongo en 10. Voy a sí. poner 1. Y aquí arribita, en donde está esto, más azulito, le voy a decir clic derecho. Seguramente en vez de decirle igual, le estás diciendo 0, porque están muy cerquita. Es simplemente decir igual, miren, y ya me salen. De pronto es que a veces el dedito se nos va para otro lado. No, Ensáyalo, por favor. no, le doy igual y se quita. Antes de que suba ya se ha quitado el 1. A ver, debe ser que tenemos activo. Revisa esta herramienta aquí arriba, Sí. que no esté activa, que no esté iluminada, que no esté así. Y también esta, que no estén iluminadas las dos, porque cuando yo presiono esta, todo se va a 0. Y esta no me deja escalar si no son ceros. Tenemos que mirar La que dice escala proporcional. que esta no esté alumbrada, nada, que esté así en gris. Y No, que esta también esté en 0. sí, Entonces, a ver, ¿qué hacemos? Porque eso, digamos que sí pasa, pero debemos estar seleccionando un 0 automático. Vamos a poner aquí nuevamente que ya lo borré 1. Y le voy a decir clic derecho. ya, profe, sí era esa herramienta. Sí, Sí, ya me listo, parece. listo, igual, con mucho gusto, chicos. Por eso es bueno que lo vayan haciendo para ver qué dudas se van presentando. Listo, muy bien. Vamos al ruedo. Miren que en el ruedo de la falda tengo dos escalados, uno en X y uno en Y. Empecemos con cualquiera. Toquemos el punto y voy a hacer el X primero, porque quiero, pero puede ser también Y. En la talla que le sigue a la base, escribo el número, luego voy aquí, clic derecho, igual. Miren cómo me quedó. Vamos a hacer el largo. Miren que dice que es 1. En este caso, por la posición que tiene el molde en mi tablero, va a ser negativo. Vamos a hacerlo. En las Y, como va para abajo, acuérdense que el plano cartesiano hacia abajo es negativo. Menos 1, clic derecho, igual. Listo. Estos puntos de aquí no hacen falta para nada. Vamos a poner estos. Me paro en este, es una Y, debe tener la misma medida, menos 1, clic derecho, igual. Por ahora vamos a aprender a hacerlo así, luego aprenderemos a hacerlo mucho más rápido. Me paro en este punto, en las Y, menos 1, clic derecho, igual. Muy bien. Miren cómo va nuestro escalado de acuerdo a esta norma de escalado y de acuerdo a la información que sacamos del cuadro de tallas. Miren que no nos hemos salido de nada que no hayamos visto. Muy bien. Vamos a hacer este escalado para que ustedes lo hagan y vayan enviando esa evidencia. Vamos aquí arriba. Voy a hacer una lupa. Muy bien. Dice que el centro frente de la falda escala 0.6, lo que escala el talle. ¿Listo? Me paro acá.
Esa es una positiva. Miren que va para arriba. Me paro en la Y que le sigue a la talla básica. Le digo 0.6. Clic derecho. Igual. Listo. El punto que sigue. Todos deben tener la misma medida porque todos van creciendo hacia arriba. Me paro acá. Me paro en la Y. Le digo 0.6. La base clic derecho. Igual. Voy a la pinza. De la pinza. Lo mismo. Punto 6. Clic derecho. Igual. Centro de pinza. Si yo quisiera, podría borrar ese punto, pero hagámoslo escalado para que tengamos mayor información. 0.6. Clic derecho. Igual. Segundo lado de pinza. 0.6. Clic derecho. Igual. Miren cómo nos quedó. Muy bien, chicos. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Todavía están viendo patronaje o ya no? ¿Ya no ven patronaje ustedes, chicos? Sí, profe, pues ahorita lo estamos viendo es para las interpretaciones de los proyectos. Ah, perfecto. Interpretación y desarrollo de modelos. Bueno, es que les iba a proponer algo. Como esto del manejo de las pinzas es una cosa que es, digamos, muy específico de acuerdo al modelo, de acuerdo al tipo de patronaje que yo esté haciendo. Entonces, chicos, es para que con el instructor le pregunten acerca de cómo mover una pinza, tanto en profundidad como en anchura. Listo, porque eso depende del tipo de prenda, depende del tipo de tela, depende del tipo de molde. Entonces, como para que el instructor les haga un poquito de claridad sobre este concepto de las pinzas, porque miren lo que yo les voy a mostrar. La pinza en el básico, F4. Acuérdense que con F4 escondemos el escalado y de ahí mismo lo volvemos a activar. Miren, esta pinza está puesta con respecto a la separación de busto, chicos. ¿Por qué? En una falda, ¿cómo así? Sí, chicos, porque muchas de las pinzas que nosotros hacemos en el inferior van orientadas en su vértice hacia el pezón del busto. Entonces, si vamos a escalar una falda, vamos a tener en cuenta también esa separación de busto. ¿Por qué? Porque mire que las tallas grandes, cada vez la pinza va a quedar más lejos del costado y eso no se va a ver bonito. Miren, la talla grande, vamos a mirar la talla 14, se las voy a mostrar. Vamos a escalado, tabla de tallas, voy a seleccionar la talla más grande, mírenla aquí, la 14. Le pongo la bolita ahí y le digo cerrar. Y le digo F4 para que esconda el escalado. Miren, chicos, cómo está. La pinza está mucho más hacia el centro del molde que hacia el costado. Y eso no se va a ver bonito. Se supone que la talla grande debe tener la pinza un poco más corrida, en este caso hacia la derecha. Listo. Entonces, chicos, por eso es que yo les digo, hay que hablar con nuestro instructor para que él nos cuente las bondades de correr la pinza, de ponerla en un punto que no sea, digamos, muy hacia el centro, ni tampoco muy hacia el costado.
¿Qué pasa si yo pongo la pinza siempre en la mitad de una pieza? ¿O qué pasa con las costuras si yo pongo la pinza muy corrida hacia un lado, costado o centro? ¿Cierto? Porque esas son cosas técnicas que debemos aprender a manejar. Vuelvo, escalado, tabla de tallas, y me paro nuevamente en la 8, que es mi talla básica. Cerrar. Miren que aquí hay más proporción en la ubicación de la pinza. Entonces, ¿para qué quiero esto? Para que entendamos por qué vamos a escalar la pinza. Yo la quiero escalar hacia afuera para que se corra un poquito y en las tallas grandes me vaya quedando por acá, para que no queden todas en el mismo punto. ¿Listo? Y otra cosa es la profundidad. Miren, en este caso, las pinzas están creciendo. En las tallas se está haciendo mucho más larga. Miren que el vértice no se está moviendo, pero aquí en la cintura sí se mueve hacia arriba. Si esta pinza tiene 10, en la talla 10, en la talla 12 tiene 10,6. En la talla 14, en la talla 12 debe tener 11,2. En la que sigue 11,8 y así sucesivamente. La pinza se está volviendo mucho más grande. Entonces eso es lo que hace que a veces tengamos algunas situaciones extrañas con algunas prendas que no orman bien en la cadera o que no orman bien en la cintura. Listo, entonces eso es lo que debemos de pronto analizar un poquito. Chicos, entonces yo les dije, como pusimos esta pinza con respecto a la separación de busto, vamos a escalar con la mitad de la separación de busto. Eso es una medida que tenemos por allá en nuestro cuadro de tallas. Les voy a mostrar por aquí, aquí. Cuadro de tallas que nosotros tenemos con todas las medidas femeninas en este caso. Este es un super cuadro de tallas. Vamos a buscar dónde está la separación de busto. Por aquí está. Mírenlo. Radio de busto, altura de busto, separación de busto. Miren. En la talla 6 es 17. En la talla 8, 17,5. En la talla 10 es 18. Quiere decir que la separación de busto entre talla y talla tiene una diferencia de 5 milímetros. ¿Listo? Con esa información me vengo para acá. 5 milímetros dividido 2, porque vamos a escalar con la mitad de separación de busto. Entonces eso nos da 0,25. Pero no lo vamos a hacer con 0,25. Redondeemos eso a 3 milímetros. Entonces vamos a ponerle primer lado de la pinza en X, 0,3. Clic derecho, igual. Acuérdense que esto es una cosa técnica para que la pinza no me quede siempre en el mismo punto. Segundo punto, 0,3. Clic derecho, igual. Segundo lado de pinza, lo mismo. 0,3, clic derecho, igual. Y también movamos el vértice, porque mire que se está moviendo aquí. Si no muevo el vértice, va a quedar la pinza torcida. Entonces, me paro en la pinza, vértice, y le digo que se mueva lo mismo. 0,3, clic derecho, igual. Miren que la pinza se me desplazó y ya quedó un poquito más hacia la derecha en este caso. Miren que se ve más bonita de acuerdo a la pieza que estamos trabajando. Eso mismo lo hacemos en pantalones, en todo lo que necesite una pinza, para que quede mucho más bonita, más simétrica, para que quede más estética. Acuérdense que lo de nosotros es técnico y estético al tiempo. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a escalar este vértice hacia arriba
pero solo porque a mí me gustan las pinzas del mismo tamaño en esta falda. Listo, acuérdense que aquí está creciendo, pero yo le voy a poner el mismo crecimiento que le dimos aquí arriba. Le voy a decir, punto 6, clic derecho, igual. ¿Por qué? Porque miren, yo quiero que en este tipo de falda todas las tallas tengan la pinza de la misma profundidad. Solo por eso. Que yo las quiero poner a crecer. Ah, bueno, eso es de cada uno de acuerdo a lo que quiera obtener con su molde. Pero yo las quiero así, desplazándose hacia un lado y que no crezca, sino que se desplace en la profundidad de pinza. Chicos, ya hicimos nuestro delantero de la falda. Este es el posterior. El posterior de la falda ya lo escalamos. Quisiera ver el de ustedes. Quiero ver su evidencia porque no la mandan. No hay ninguno que la haya enviado. Listo. Y ya enseguida procedemos a hacer el delantero con la misma técnica. Muy bien. Vea, eso no era sino decirles, perfecto, chicos. Muy bien. Sofía, muy bien. Aquí tenemos Ana Silva, perfecto. Nicole, súper, muy bien. Mariana también, Caterine. Chicos, muy bien. Los que ya la han enviado, muy bien. Quienes apenas la están haciendo, háganla despacio para que comprendan todo el proceso y podamos tener claridad en todo lo que estamos haciendo. Listo. A ver, por aquí ya nos enviaron otra más. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ahí, Natalia. Natalia, ¿qué apellido eres? Porque tengo dos Natalias aquí. Natalia, la del 321-311-20. Cuac, cuac. ¿Qué apellido es? Listo, gracias. Es que como yo no los alcanzo a ver el nombre, entonces por eso no les digo por su propio nombre. Muy bien, chicos, vamos a seguir entonces eh, con este escalado. Vamos a tomar el delantero, voy a hacer una lupa y vamos a hacer el mismo trabajo. Noten ustedes que la posición de este lado de la falda está al contrario de esta. Entonces yo debo tomar decisiones. Si la curva de la cadera está para el otro lado, toda esta información voy a tenerle que poner el signo menos para poder que vaya hacia la izquierda. Vamos a hacerlo. Empecemos por este lado de la cintura. Voy a tocar el punto. Ya tengo el cuadro. Si no me hubiera salido, presionaría el 2, número 2, y voy a empezar con esta de aquí arriba. X es 1, pero como va hacia la izquierda, en este nuevo caso que vamos a trabajar, entonces vamos a ponerle -1. Clic derecho, igual. Muy bien, por ahora hagamos solo los de las X. Cadera. Me paro en la cadera. Le digo -1, porque yo ya sé que como todo lo que va para la izquierda es negativo, según el plano cartesiano. Clic derecho, igual. Vamos a la altura de cadera, que también es una X. -1. Clic derecho, igual.
Listo, vamos bien. Vamos para abajo, para el ruedo. Hagamos primero el X. Menos 1, clic derecho, igual. Entonces, miren, este lado estaba hacia la derecha, este está hacia la izquierda, por eso estos datos van a variar un poquito. Los que van para abajo, que son los largos, esos sí tienen el mismo comportamiento, son negativos según el plano cartesiano. Y negativo, entonces vengo aquí a la talla que le sigue a la base, le digo menos 1, clic derecho, igual. Vengo al centro frente, me paro en la Y, menos 1, clic derecho, igual. Miren cómo nos dio. Está igual a este. Miren que no hay líneas cruzadas, no tenemos diferencias. El escalado por ahora va muy bien. Voy a ampliar aquí arriba en la cintura para que hagamos lo mismo que hicimos en este lado. Vamos a ampliar acá. Hagamos el centro de la falda, que va para arriba. Es una Y y ahí crece la diferencia de talle. 0.6. Clic derecho, igual. Listo, ahí no hay nada que hacer. Pinza hacia arriba, lo mismo. Me paro en este primer lado. Es una Y y es positiva. 0.6. Clic derecho, igual. Punto que sigue, centro de la pinza. Lo mismo. 0.6 positivo. Clic derecho, igual. Lado de pinza, lo mismo. Punto 6, clic derecho, igual. Y me falta costado. Miren que yo ahí mismo me doy cuenta. Porque este va como en una diagonal. Y este está en línea horizontal. Entonces me falta ahí. Me paro. 0.6, clic derecho, igual. Listo, chicos. Miren lo fácil y rápido que hacemos un escalado aquí. Donde fuera manual tendríamos que hacer 1. Escuadrar este punto, lo escuadro por este lado. Escuadrar. Encontrar la diferencia con la talla mayor. Aquí con las tallas mayor serían en X 1, 2, 3. Entonces escuadro la línea, marcar 3 centímetros para acá. En altura, 0.6 por 3, 1,8. Sobre la escuadra, 1,8 para arriba. Luego trazar una diagonal. Dividir la línea entre el número de piezas. Acuérdense que así escalamos de manera manual. Listo, ya lo hicimos fácil, rápido y de una. No tenemos como ninguna problemática acá. Listo, chicos. Entonces, ya hicimos la falda. Ahorita hacemos una pretina. Cuando hagamos el pantalón, hacemos la pretina, que es lo mismo para faldas, pantalones, falda short, todo lo que lleve ese tipo de piezas en la cintura. Listo, miren, ya nos quedó escalado. Vamos a verlo. Miren, acá está el escalado completo. Si yo quiero, le hago espejo al delantero. Control Alt H. Y ya me queda mi molde listico para mandarlo a producción. Miren, la talla lila es la más pequeña, la talla negra es la base,
La talla verde es la talla 10. La otra talla verde clarito es la 12 y la de color naranja es la 14. Miren, tenemos un nido, ¿listo? Si tuviéramos que hacer cada talla en cartón, acuérdense que nos tocaría cortar cada uno de estas líneas, trazar y volver a cortar para el que sigue y volver a cortar para el que sigue. Entonces el escalado manual realmente sí se vuelve más largo y nos toca, digamos, hacer más trabajo que en uno digital. Por eso muchas empresas que no tienen el programa simplemente contratan a alguien para que les haga este tipo de trabajos, porque también hay oficinas que hacen eso. Vamos a ver aquí quién nos va a mostrar cosas. A ver, Nicole, muy bien. Caterine, perfecto. Mariana Rincón también. Sofía también. Chicos, excelente, excelente. Los demás no se pongan a correr, a hacerlo por cumplir, no, háganlo bien hecho y lo van enviando para poderles ir teniendo como su evaluación de nuestra clase. Listo, chicos, entonces miren cómo se hace el escalado. Aquí nos faltaría hacer la pinza. Vamos a mover la pinza. Como tenemos espejo, ya la podemos hacer en cualquier lado y nos deja moverlo. Si yo lo hago aquí, me sale bueno. Y aquí también. Entonces, donde quieran, hagámoslo en este lado que era el original. Dijimos que la pinza en X la vamos a mover la mitad de la separación de busto. Como va para la izquierda, entonces le voy a poner menos 0.3. Clic derecho, igual. Y mire que él me lo hizo al otro lado. Primero de la pinza. Menos 0.3. Clic derecho, igual. Centro de la pinza. Menos 0.3. Clic derecho, igual. Y este punto de la pinza, igual. 0.3 negativo. Clic derecho, igual. Miren que ya nos quedó la pinza. Nos quedó creciendo, pero no le hemos hecho el escalado del, miren acá, de la profundidad de pinza. Vamos a hacerlo. Miren acá. En este caso, todas las pinzas están iguales en las tallas. En este caso, no, mire que como el vértice está quieto, la pinza es cada vez más grande en las tallas grandes y es pequeñita en la talla más pequeña. Y a mí me gusta que la pinza sea igual en todas. En este tipo de falda que no tiene ningún tipo de complicación. Entonces me voy a parar en Y, punto 6, que es lo que se está moviendo. Clic derecho, igual. Listo. Ahora sí tengo una falda normalizada en el escalado con un cuadro de tallas que tomamos desde el cuadro de tallas de donde se hizo la primera muestra. Listo, ya tenemos nuestra falda escalada. Ya hemos visto el proceso de cómo se hace allí el escalado. Listo. Muy bien. Voy a mirar unos que han estado mandando. Muy bien. Señorita Castro, muy bien. Señorita Molano, excelente, súper bien. Muy bien. Aquí vamos a mirar a Caterine, excelente. Ana, también, muy bien. Chicos, súper, muy chévere.
Bueno, a ver que aquí nos pusieron otra. Nicole, excelente. Vamos a mirar acá. Muy bien. Chicos, excelente. Miren, donde ustedes lleguen a una empresa a hacer una prueba, seguramente la van a pasar. ¿Por qué? Porque están haciendo el trabajo correctamente. Eh, Miren, para contarles una cosa, esta semana hicieron una prueba en una empresa grande de aquí que se llama Brasieres Javi. Y en Brasieres Javi llamaron como a 5 chicos de desarrollo de colecciones del último trimestre para ofrecerles el puesto de auxiliar de diseño. Ya no es para práctica, sino para auxiliar. Y les hicieron una prueba muy particular. Les cogieron unos panties para que los escalaran manual. Y luego los llevaron a que lo hicieran sistematizado. Y lo que hicieron fue comparar los dos tipos de escalado y les compararon como el tiempo, la precisión, y fue muy particular esa prueba. Yo no sabía que la hacían así, pero así nos están midiendo, entonces tenemos que estar ya muy, muy preparados para poder hacer cosas muy buenas. Bueno, total de los 5 chicos dejaron a uno en fichas técnicas y al otro en el departamento de diseño en la parte de desarrollo de patrones. Nos dejaron 2 de 5, pues bueno, eso ayuda mucho. Pero no porque los otros fueran malos, sino porque los otros se demoraron un poquito más. Entonces, en tiempo, ellos escogieron a los que lo habían hecho más rápido, muchachos. Y así va a ser todas las empresas. Entonces, rápido, muy bueno, con mucha calidad, pero así estamos trabajando ahora. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar nuestro patrón de pantalón. Chicos, yo ya los había enviado la semana pasada. Es este molde. Yo lo voy a poner vertical porque para poderlo hacer mejor. Ustedes ya tienen este molde, por favor busquémoslo para que le hagamos el escalado a un pantalón. Y yo también, ayer les envié la norma de escalado, ya la había hecho bonita. Listo. Profe, Búsquenlo. Señora, ¿es el pantalón femenino talla 8? sí, Ah, listo. ese es. Gracias. Muy bien. Para que lo tengamos ya en estas mismas condiciones. Voy a escribir aquí dentro del delantero el cuadro de tallas. El básico es, creo que el básico es talla 8, si no estoy mal. A ver, yo reviso. Sí, señor, es talla 8. Yo aquí escribí algo mal. El básico, voy a ponerle... Muy bien. Cerrar. Vamos a hacer entonces las tallas. Talla, entonces, vamos a empezar en la talla 6. Talla 8. A la 8 le vamos a poner una B que es de básico. Talla 10. Talla 12 y talla 14. Vamos a poner esos números más grandecitos para que se vean. Ese es mi cuadro de tallas. Cuadro de tallas que va a tener las tallas 6, 8, 10, 12 y 14. Es un cuadro de tallas igual al que hicimos ahorita. Muy bien.
Vamos a empezar a elaborar entonces esa tabla de tallas. Vamos entonces, primera parte, vamos a ir a hacer la tabla de tallas. Escalado, tabla de tallas. Voy a cambiarle de nombre a la base. La base de nosotros, miren la base es talla 8. Muy bien. Ahora, tallas menores que la base es la 6, una sola. Y se hace en insertar. Recuerden que toda esta información está en la presentación para que vayan y consulten si algo se les olvida o si no tienen la información clara. Insertar una sola talla pequeña, talla 6. Muy bien. Estoy parado en la base, miren que esto está negro, miren que esta bolita quiere decir que esa es la base. Vamos a hacer las tallas grandes. Y las tallas grandes se hacen por agregar. Tallas grandes son 3, miren, 10, 12 y 14, 3 tallas. Borro el 1, pongo el 3 y le digo agregar. Recuerden que hay diferencia entre insertar y agregar. Insertar son tallas pequeñas. Agregar son tallas grandes, por eso hay que tenerlo en cuenta. Y revisar mi tabla de tallas que esté buena. Las menores arriba y las grandes abajo. Y en orden. Talla 6, talla 8, talla 10, talla 12, talla 14. Muy bien. Listo, ya lo hice. Cerrar. Listo. Ahora, ¿qué necesitamos ya? La norma de escalado, que ya la debemos tener hecha para hacer pantalones según nuestra empresa, nuestra marca o lo que sea. Miremos acá, mírela, aquí está. Ya también les había enviado ayer esta norma de escalado que estaba hecha. La hicimos de acuerdo a la información del cuadro de tallas que vimos anteriormente. Está fielmente copiada de allá. Y vamos entonces a proceder. Vamos a hacer entonces acá este delantero con esta norma de acá. Voy a hacer una ampliación y vamos a empezar así como está aquí. Empecemos en el tiro cintura. Va hacia arriba, o sea que es una Y. Presiono el 2 para que me salga el cuadro de escalado. Listo. Es una Y, es aquí. En la talla que le sigue a la base, sigue siendo la 10 en este caso. Es 1. Listo. Miren que aquí estamos escalando el tiro por la diferencia de tiro del cuadro de tallas. Si quieren verificar, vamos y lo miramos. Largo de tiro. Vamos a ver dónde está el largo del tiro. Medida del tiro. En la talla 6, 24. En la otra, 25. En la 10, 26, 27. Miren que todas se cumplen. 1 centímetro menos en las tallas grandes, que ya dijimos que hay un rompimiento. Entonces vamos a ponerle en el tiro esa diferencia de tiro. Miren que nada lo hacemos inventado, nada absolutamente. Vamos a escribir 1, clic derecho, igual. Si no veo el escalado después de haberlo tenido acá,
Le voy a decir F4. Listo, ya lo puedo ver. Vamos a esta, la cintura acostado. Me paro allí. Hagamos el Y primero. 1. Clic derecho. Igual. Ya hice el primero. Pero me falta este que es la X. Miren que la X en ese lado es negativa, según el plano cartesiano. Entonces me paro en la X. Menos 1. Clic derecho. Igual. Perfecto. Altura de cadera. Dice que es 1 en X. Me paro en ese punto. Columna de las X. Talla mayor que le sigue a la base. Menos 1. Clic derecho. Igual. Muy bien. Miren que el escalado de un pantalón es fácil, entonces por eso todo se va volviendo mucho más práctico. Línea de rodilla. Bueno, vamos a ampliar aquí para ver la línea de rodilla y el bajo. Toco la línea de rodilla. Según este cuadro de tallas, dice que se mueve 0.5. Listo, entonces me paro en la X. Como va para la izquierda, le pongo negativo. 0.5. Clic derecho. Igual. Muy bien. Bota y largo de pantalón. Miren que aquí hay 2 puntos de crecimiento. En el ancho de bota y en el largo. Vamos a hacer primero el ancho. 0.25 en X. Me paro en X. Menos 0.25. Clic derecho. Igualar. Ahora hagamos el largo para que se vea mejor. El largo es una Y. Como va para abajo es negativo. Me paro en la talla mayor a la base. Menos 1.5. Clic derecho. Igual. Vamos al lado siguiente, que también tiene el mismo crecimiento. Toquemos acá. Hagamos el Y primero o el X, cualquiera, no hay problema. Me paro en Y, como va para abajo le pongo menos 1.5. Clic derecho, igual. Miren que me falta el ancho. Eso es X y va para la derecha, es positivo. Me paro en la talla mayor a la base. 0.25. Clic derecho. Igual. Línea de rodilla. 0.5 hacia la derecha. Entonces es una X. Clic derecho. Igual. Muy bien, miren que no hay líneas cruzadas, nada. Miren, 0. Vamos bien con el escalado. Y vamos a mirar este escalado, que este es el aguilón, este es el tiro. Le vamos a dar holgura. ¿Para qué? Para que no nos quede apretando por la entrepierna y para que no nos quede haciendo arrugas ni bolsas en el delantero. Miren que aquí le dieron 0.5. Me paro en el punto del tiro. Es una X. 0.5. Clic derecho. Igual. Listo.
Miren, chicos, escalamos el delantero de nuestro pantalón de una manera ya más rápida y con más confianza. Chicos, entonces esto se va volviendo que ya las cosas las vamos haciendo mucho más rápido, mucho más prácticas, mucho más cómodas y definitivamente ganando mucho tiempo, ganando mucha calidad y haciendo que los procesos sean mejores. Y cuando uno está haciendo una colección, lo que necesita es tiempo para poderse concentrar y hacer todo bien bonito, todo bien hecho, bien planeado. Y si uno quisiera, pues entonces empezaría, por ejemplo, a hacer cualquier lado del posterior, porque el escalado no implica que nosotros tengamos que hacerlo en un orden determinado, no para nada, o en una situación determinada. Mire, yo simplemente haría como todo el trabajo que ya hemos hecho acá. Lo mismo, me vengo para acá y empiezo a aplicar la teoría. Voy a empezar en el tiro. Presiono el 2 para que me salga la tabla de tallas. Lo primero que voy a hacer es una Y. 1, clic derecho, igual. Miren que ya empezamos a hacer cosas que conocemos. Y todo se va volviendo pura agilidad de cada uno de ustedes. Pinza. En Y1, en 11, clic derecho, igual. Segundo. 1, clic derecho, igual. Uno, clic derecho, igual. Y aquí miren que aquí tenemos dos escalados, en X y en Y. Y ahora de último dejamos el movimiento de la pinza para que no nos enredemos. Hagamos Y, 1, clic derecho, igual. Y nos falta el de la X. 1, clic derecho, igual. Muy bien, chicos, miren cómo vamos, miren cómo han ido mejorando, cómo han ido haciendo cosas muy interesantes. Y así es que trabajamos en los departamentos de diseño, muchachos. Y esto lo hacemos muchas veces al día, muchas veces en la colección. Cada que necesitamos hacer las prendas, cada que necesitamos hacer prototipos, cada que necesitamos hacer algún tipo de mock-up, siempre tenemos que recurrir a esto. Y realmente las empresas, los empresarios, compran estos sistemas, es para esto, para que hagamos las cosas rápido, bien hechas y con mucha calidad. Listo. Chico, se nos fue el tiempo, son las 4. Vamos a salir a un pequeño break y nos volvemos a ver en media hora. Listo. No se retiren, sino que simplemente cierran sus micrófonos y vayan. Simplemente van y hacen su break. Nos vemos entonces en media hora, chicos. Vale, profe.